En la clase de hoy seguiremos con el tema de suma de vectores utilizando el método del triángulo. Y en este video miraremos algunos casos especiales o algunos casos excepcionales. Empecemos con este primer ejercicio. Nos dicen hallar el vector resultante de la suma de estos tres vectores, ¿sí? Aquí se puede aplicar el método del triángulo porque justamente nos están dando tres vectores los cuales forman un polígono cerrado, el cual es un triángulo. ¿Listo? Entonces se puede aplicar el método del triángulo porque justamente estos tres vectores forman dicha figura. En los anteriores ejercicios o en los anteriores videos habíamos dicho que la suma de vectores utilizando este método partía de dos vectores, de sumar solo dos vectores. Habíamos visto casos sumando el vector A más el vector B. Y también habíamos visto que para poder realizar este método necesitábamos que los vectores estuvieran unidos consecutivamente. Es decir, la cola o la cabeza más bien del primer vector debe estar unida con la cola del segundo vector, como pasa en este caso con el vector A y el vector B. Si lo vemos, aquí el vector A nace, ¿cierto?, desde su cola, viene hasta su cabeza y su cabeza está unida por la cola del vector B. ¿Listo? En diferencia a los anteriores ejercicios, aquí le sumamos otro vector, que en este caso es nuestro vector C. Entonces, miramos algunas particularidades. Primero, como les decíamos, a diferencia de los anteriores, tenemos tres vectores en vez de dos. Y nos piden hallar justamente el vector resultante de la suma de estos vectores, ¿cierto? Tanto del A como del B como del C. Entonces básicamente lo que nos están pidiendo es eso, ¿no? El vector resultante va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. Ahora aquí es donde entramos en el análisis del triángulo. Recordemos los ejercicios anteriores. Nosotros teníamos solo vector A y el vector B, ¿cierto? El vector C, digamos que no lo teníamos presente, sino que simplemente teníamos esto. Nuestro vector resultante para la suma de A y de B justamente era unir la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector, ¿cierto? Justamente lo que está haciendo el vector C. Entonces, básicamente, la suma de A más B va a ser igual a C, ¿sí? Vuelvo y digo, el vector C es como si estuviera siendo el vector resultante, ¿cierto? Miremos, si lo quitamos y yo quiero hallar el vector resultante de A más B, justamente es lo mismo o el mismo vector que sería el vector C. Por lo tanto, yo digo A más B es igual al vector C. Entonces, eso lo vamos a representar matemáticamente, ¿sí? Ya tengo mi vector resultante expresado. ¿Qué debo hacer entonces? Que A más B, ¿cierto? A más B va a ser igual a C. ¿Qué nos quedó entonces? Esto, ¿sí? Como les decía, A más B va a ser igual a C, pero este vector C no desaparece, sigue estando. Este vector C que tenemos acá es la suma de A más B, pero este vector C, este segundo, es este mismo, no desaparece. ¿Qué se hace entonces? Simplemente se hace como si fuera una suma de variables, es decir, por ejemplo, yo tengo X más X, eso es igual a 2X. Algo muy similar pasa acá. Vector C más vector C va a ser igual a 2 vector C. Y este sería el resultado de la suma de estos tres vectores utilizando el método del triángulo. Entonces recordemos, vector A más vector B va a ser igual al vector C, ya que representa como si fuera el vector resultante de A más B, pero no podemos obviar o no podemos excluir al vector C que nos habían dado anteriormente, ¿cierto? Ya que al final de cuentas lo que nos decían era la suma de los tres vectores. Entonces A más B va a ser igual o es igual que el vector C y nos queda vector C más vector C. Como son dos vectores iguales, pues se pueden sumar entre ellos. C más C, dos veces el vector C. Vamos a pasar con un caso especial. Nos dan este triángulo, el cual la pregunta es la misma. Hallar el vector resultante de la suma de estos tres vectores que forman este triángulo, este polígono cerrado, ¿no? Entonces, como tenemos la fórmula tal cual, ¿no? El vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C. Yo les pregunto,
¿Será que este triángulo es igual al anterior? Es decir, podemos aplicar exactamente lo mismo y al final nos va a dar lo mismo. Miremos bien. A diferencia del anterior triángulo, ¿sí? Este triángulo, todos sus tres vectores son consecutivos. Es decir, el vector A, su cabeza está unida con la cola del vector B y la cabeza del vector B está unida con la cola del vector C, ¿sí? Y forma justamente como esta continuidad en estos tres triángulos. A diferencia del ejercicio anterior donde el vector C era como si fuera el vector resultante, ¿cierto? Y básicamente el vector C está unido con la cola del primer vector o del vector A, está unido justamente con la cola del vector C. Y la cabeza del vector C está unida con la cabeza del vector B. En este triángulo no pasa eso, ¿sí? Muy sencillo. Cuando nos encontremos con estos problemas, ¿sí? Donde digamos que la unión de los vectores es consecutiva, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, se le llama que el vector resultante, o el resultado más bien, el vector resultante es un vector nulo, ¿sí? De esta forma se expresa el vector nulo. Esto representa un vector nulo. Simplemente, como les decía, cuando la unión de los vectores es consecutiva, ¿cierto? El vector resultante es un 0 y la flechita arriba, que significa que esto es un vector nulo. ¿Listo? Entonces, esto es un caso especial. Esto es un caso que simplemente no importa los valores que tengan los módulos de los vectores, el resultado siempre va a ser un vector nulo. Vamos a realizar este último ejercicio por la clase de hoy. Nos dicen hallar el vector resultante de justamente la suma de todos estos vectores, ¿sí? Tenemos vector A, vector B, vector C, vector D, vector E. Es decir, tenemos 5 vectores. Al principio nosotros podríamos pensar, no se puede aplicar el método del triángulo porque justamente no forma un triángulo todos estos vectores, ¿cierto? Pero hay que saberlo analizar. ¿Cómo? Miremos que si lo miramos por esta parte, es decir, el vector A, vector B y el vector E están formando un triángulo, ¿cierto? Mientras que el vector C, el vector D y el vector E también están formando otro triángulo. Así que básicamente es como si estuviéramos aplicando 2 veces el método del triángulo, ¿sí? Vamos a mirar efectivamente si podemos aplicar dicho método o no. Empecemos por este triángulo de acá abajo. Nos dicen vector C más vector D más vector E, ¿cierto? Más vector C más D más E. ¿Qué pasa? Miremos que comparándolo, ¿cierto? O mirando más bien la consecución de los vectores, miramos que pasa lo del vector nulo. Miramos que el vector E tiene su cabeza unida con la cola del vector C y el vector C, su cabeza está unida con la cola del vector D. Y digamos que al final la cabeza del vector D está unida con la cola del vector E, ¿cierto? Entonces miramos que formando el triángulo siempre están unidos cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola. Recordemos que cuando pasaba esto es porque el vector resultante iba a ser nulo, ¿cierto? Entonces básicamente desde aquí ya podemos deducir la suma del vector C más D más E, es decir, esto que tenemos acá, esto es igual al vector nulo. Por el momento entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Vector A más vector B, que eso no le hemos hecho nada, más, ya sabemos que C más D más E, pues nos dio el vector nulo. Ahora miremos qué pasa con el otro triángulo. Tenemos vector A más vector B más vector E. A diferencia de este, miremos que el vector E es como si estuviera siendo el vector resultante. Miremos que aquí está cola con cola, ¿cierto? Y cabeza con cabeza, es decir, este vector E sí puede cumplir con la función del vector resultante. Entonces hagamos la analogía. Solo nos queda A más B, ¿cierto? Entonces, vector A más el vector B, ¿a quién va a ser igual? Exactamente, al vector E. Nos quedaría entonces de la siguiente forma, ¿sí? Que el vector resultante, ya sabemos,
Vector A más vector B es igual al vector E, ¿cierto? Y C más D más E es igual al vector nulo. Ahora, ¿qué es el vector nulo? Es como si fuera un 0, ¿sí? Por eso justamente tiene el 0, es como si no le estuviéramos agregando nada. Entonces realmente la suma de todos estos vectores, ¿sí? Va a ser el vector E. Y este sería entonces nuestro resultado final. Con esto ya podemos concluir con los casos especiales de la suma de vectores utilizando el método del triángulo.